El viejo solitario se enfrenta a la heredera traicionada que vuelve a vengar al pobre negro. En el pequeño pueblo costero de San Rosalía, donde el tiempo se había detenido y las olas del mar parecían susurrar secretos olvidados, Roberto, un viejo de cabello canoso y rostro marcado por las arrugas, se asomaba cada día a su ventana. Sus ojos melancólicos seguían la vida del pueblo en un silencio abrumador. No era solo la soledad que lo rodeaba, sino las memorias de un amor perdido que lo atrapaban. Su única compañía era Rufus, su perro mestizo, que siempre estaba a su lado, como un reflejo de su propia existencia desvanecida. Ese día, la calma del pueblo se vio interrumpida por el regreso inesperado de Laura, una joven que había dejado atrás su brillante carrera en la ciudad. Su llegada provocó un alboroto entre los curiosos del lugar. Miradas de desaprobación, murmullos de desdén. «¿Qué hace aquí la estrella?», se escuchaba decir. Roberto sintió un nudo en la garganta al verla. La tensión en el aire era palpable, un malestar que podía sentirse en los dedos de los pies. Mientras Laura luchaba por reconectar con Diego, el pueblo observaba el drama con ojos críticos. Juan, el pilar del pueblo, no se quedaba callado. Se interponía entre madre e hijo como un muro, cada palabra una daga. Al mismo tiempo, los secretos del pasado comenzaban a salir a la luz, y los ecos de traiciones invadían el aire. Aquella no era solo una historia familiar, era un verdadero culebrón que mantenía a todos al borde de sus asientos. Una tarde, en la plaza del pueblo, los caminos de Laura y Roberto se cruzaron inesperadamente. Ella, con el cabello al viento y la mirada cansada, parecía buscar respuestas en sus ojos. Era un encuentro que despertó algo olvidado en él. Recordó la promesa que había hecho en su juventud: estar siempre del lado de quien lo necesitara. Y aquí estaba Laura, sumida en su propia desesperación. Pero a medida que intentaba ayudarla, viejos fantasmas comen. A medida que la historia de Laura y Diego se desarrollaba, un nuevo personaje se asomaba. Juan ocultaba un oscuro secreto, uno que uniría las vidas de todos de formas inesperadas. La revelación de que Diego no era solo un niño atrapado entre dos mundos fue un golpe. Aquello llevaba la traición a un nuevo nivel, y Roberto comprendió que su decisión de involucrarse podría desatar una tormenta. ¿Es hora de arriesgar mi paz o me quedo en la sombra de lo que pudo ser?, se preguntó. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! El atardecer tiñó el cielo de San Rosalía con tonos naranja y violeta cuando Laura, aturdida por los conflictos familiares, se encontró nuevamente con Roberto en la plaza. El murmullo del pueblo se apagó a su alrededor. Parecía que el tiempo se había detenido. Ella, con los ojos llenos de determinación, pero también de temor, se acercó a él. «Roberto, necesito tu ayuda», le dijo, la voz temblorosa como si cada palabra fuera un cristal frágil. Él sintió como su corazón latía fuerte.
una mezcla de compasión y un abrumador sentido de responsabilidad. De repente, un grito desgarrador rompió la tranquilidad de la tarde. Era Diego, el hijo de Laura, que había aparecido, llorando y cubierto de tierra, con una expresión de terror en su rostro. ¡Mamá!, exclamó, mientras todos los... Apenas había llegado Juan, quien, al escuchar el grito, corrió hacia el niño. Pero no fue lo que todos esperaban. Algo en la mirada de Diego, una mezcla de miedo y algo más profundo, hizo que el pecho de Roberto se contrajera. «¿Qué te pasó, hijo?», preguntó Juan. Pero Diego apartó la mirada, se abalanzó hacia Laura y murmuró: «Lo vi a papá. Está aquí». La plaza se llenó de murmullos. «¿Qué dice el niño?», se preguntaban algunos, mientras otros miraban con escepticismo. La tensión era palpable, un hilo en el aire que amenazaba con romperse. Roberto miró a Laura, el pánico reflejado en sus ojos, y de repente, el pequeño Diego pronunció una palabra que cambió todo. «¡Traición!». Había sonado como un trueno en medio del silencio atónito. La plaza se congeló. La gente se miraba entre sí, unos buscando respuestas, otros buscando culpables. Entonces, Roberto sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La revelación fue como un puñetazo en el estómago, y en un giro inesperado, Laura comenzó a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Diego, ¿qué sabes?», preguntó ella con voz temblorosa, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Diego, mirando a la multitud, continuó: «Papá no se fue porque quería. Él tenía un secreto». Una conmoción recorrió la plaza. Juan, que siempre había sido la figura fuerte del pueblo, palideció. «Cállate, Diego. Esos son fantasmas de tu mente», afirmó, pero su voz temblorosa traicionó su nerviosismo. Ella se volvió hacia él, una mirada penetrante, y Roberto sintió que el aire se volvía denso. «¿Qué has escondido, Juan?», preguntó ella, la incredulidad reemplazada por el valor. La multitud contuvo la respiración. Roberto podía ver el sudor brotando en la frente de Juan, sus manos temblorosas, la mirada de desespero y la revelación de un oscuro secreto que pendía en el aire como una espada afilada. Todo lo que el pueblo había creído, toda la historia de amor, de traición y de sacrificio, ahora se tambaleaba. Y cuando Laura, en un acto de valentía y locura, gritó: «¡Él está muerto porque tú lo mataste!», una onda de shock recorrió a todos. Las miradas se dirigieron hacia Juan, con una mezcla de horror y asombro. Roberto sintió que el mundo se oscurecía. ¿Podía ser verdad? ¿Qué significaba todo esto? Todo lo que creían saber estaba a punto de desmoronarse. Las palabras de Laura se afianzaron en el aire. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mientras las voces se elevaban en la plaza, Roberto se preguntaba: ¿cómo podrían volver a ser quienes eran? La verdad, oscura y retorcida, estaba a punto de liberarse, y nadie estaba listo para lo que vendría después. El murmullo en la plaza se volvía un eco de asombro. Todos estaban paralizados. La declaración de Laura flotaba en el aire como un espíritu inquieto, buscando un rincón donde cobijarse. Pero antes de que alguien pudiera responder, una figura emergió de la multitud, desbordando la angustia de todos. Era Rufus, el perro de Roberto, que había estado observando la escena desde un rincón. Con un ladrido desgarrador, se lanzó hacia Juan, como si pudiera olfatear la verdad oculta en su interior. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. El ladrido de Rufus se mezclaba con el grito atónito de Diego.
El perro sabe, y el tiempo pareció detenerse aún más. Las miradas se concentraron en Juan, cuya cara se había tornado pálida como la luna en una noche sin estrellas. El sudor corría por su frente como un río de culpa. «¡Cállate, Rufus!», gritó Juan, pero su voz ya no era firme. Esa mezcla de terror y rabia era un veneno que corría por sus venas. Laura, con el rostro desencajado, dio un paso adelante, decidida a enfrentar la verdad. «¿Qué le hiciste a Diego? No puede ser solo un secreto», exclamó, su voz resonando como un trueno en medio de la quietud angustiosa. La multitud empezó a murmurar. Las palabras se entrelazaban como un torbellino. «¿Qué sabe el niño? ¿Qué oculta Juan?». Eran preguntas que flotaban en el aire, pulsando con una expectación inquietante. Y entonces, como un rayo que partiera el cielo, un grito más resonó. Pero esta vez no era de Diego, era Alicia, la nueva pareja de Juan, que había emergido de la muchedumbre con el rostro empapado en lágrimas. «Tú no puedes decir eso, Laura. No puedes. No sabes lo que estás haciendo». Su voz cortó como un cuchillo afilado, y todos miraron a Alicia con una mezcla de sorpresa y sospecha. «Explícate», le exigió Laura, su voz firme como un ancla en el mar embravecido. Alicia temblaba, pero se mantuvo al frente. «¿No entiendes? No solo fue Juan. Todo comenzó cuando tú nunca debiste dejarlos. No debiste huir. Y Diego, él no es solo un niño normal. Tienen que saberlo». Roberto sintió que el corazón se le encogía. ¿Qué quería decir con eso? La confusión se apoderó de él. Pero antes de que ningún otro secreto se soltara, la atmósfera estalló en caos. Desde un extremo de la plaza, un grupo de hombres apareció, todos con miradas oscuras. Se acercaban, moviéndose entre la gente con una seguridad amenazante. Las sombras parecían desplazar a la luz. «Juan, ven con nosotros», dijo uno de ellos, su voz gutural retumbando. «Ha llegado el momento de hablar de tu deuda». Juan palideció aún más, como si se le hubiera caído el suelo de debajo de los pies. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de alarma. ¿Qué estaba pasando? ¿Deuda? Las miradas se dirigieron de nuevo hacia Diego, quien aún parecía temblar, con los ojos muy abiertos. «¡Pero yo no quería! ¡No lo sabía!», gritó, y tras sus palabras, un silencio mortal se instaló. El peso de lo dicho se sentía pesado, como una piedra en el fondo del océano. Juan, atrapado entre su familia y aquellos peligrosos hombres, era una figura desgastada, desbordando una vulnerabilidad que nunca había mostrado. En un súbito estallido de valor, Laura se acercó a Juan, su voz ahora más suave. «¿Qué hemos hecho? ¿Qué son todas estas mentiras?». Las palabras de Laura, tan cargadas de emoción, sacudieron a todos. La plaza se hizo eco de su desesperación. Justo en ese instante, un ruido estruendoso resonó. Una explosión que resonó en el corazón de San Rosalía. Las ventanas temblaron y una nube de polvo se levantó en el aire, cortando la respiración de todos. Las miradas se volvieron al cielo, aturdidos, sin saber qué más esperar. La verdad, los secretos, las deudas ocultas, todo estaba a punto de estallar. Y en medio de la confusión, Roberto entendió que un peligro mayor acechaba. La revelación de Diego se escena en una nueva luz. Quizá él no fuera solo un niño perdido en un mar de mentiras. «¿Qué más sabe?», se preguntó Roberto, su pecho oprimido por la incertidumbre. Y en ese momento, el eco de la explosión resonó en su mente. El pueblo, su historia, todo volvía a cambiar.
La explosión resonó como un trueno, haciendo eco en el corazón de San Rosalía. Todo lo que seguía era confusión. El polvo se alzaba, envolviendo a la multitud en una nube gris, ocultando miedos y secretos. Roberto, con el corazón palpitante, sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. La plaza, una vez llena de murmullos y miradas atónitas, se convirtió en un caos atrapado entre la incredulidad y el pánico. Laura, los ojos desorbitados y la respiración entrecortada, buscaba a su hijo entre la multitud. ¡Diego!, gritó, su voz un eco de desesperación. Pero Diego seguía parado, temblando, como si el estruendo hubiera congelado su cuerpecito. Juan, ahora paleado como una hoja muerta, se tambaleó hacia atrás. La amenaza de los hombres alrededor de él parecía carcomer su valentía. La confusión se transformó en un torrente de acusaciones. «¿Qué está pasando?», murmuró la gente. «¿Qué fue eso? ¿Fue un ataque?». Los rostros de los hombres que se acercaban a Juan no eran solo sombras. Eran figuras de un pasado siniestro que todos parecían haber olvidado, pero que de repente volvía a la luz. «Él sabe», gritó Diego. Sus palabras se escurrieron como agua por entre las manos de la multitud, que no podía comprender. «Él sabe lo que le pasó a papá». La atmósfera se volvió electrizante. Todos miraron a Juan, temerosos, expectantes. Pero entonces el niño continuó. «Él es el que está mintiendo». Los murmullos se convirtieron en un grito unánime, una ola de cuestionamientos que cascó sobre Juan como un torrente. Alicia, atrapada entre la incredulidad y el miedo, apretó los dientes. «¡Cállate!», le gritó a Diego. Pero su voz, llena de rabia contenida, sonó a vacío. Laura tomó a su hijo de la mano, firme. «¿Qué más? ¿Sabes, Diego? Dímelo». Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Un hombre, uno de los que había aparecido en las sombras, dio un paso adelante, con una determinación fría como el hielo. «La verdad tiene un precio, Juan», dijo, su voz profunda y amenazante. «No puedes escondernos más. Acabas de tirar la primera piedra». Todos contuvieron la respiración. De repente, un estruendo más fuerte resonó, y la plaza se iluminó con un súbito fuego. Era una granada. Nadie lo vio venir. El hombre se había lanzado hacia Juan, pero en el camino se desató una explosión que hizo volar por los aires bancos y sillas. Todo el mundo gritó, y el caos se desató. El polvo volvió a llenar el aire, cubriendo rostros aterrorizados. Regresaron al pasado las sombras de sus secretos. Ruidos y gritos se entrelazaron en un solo lamento. Roberto, con las manos temblorosas, buscó a Rufus entre la confusión. Un ladrido rompió el aire, como un faro de esperanza en medio de la tempestad. Pero no solo la confusión llenó la plaza. El niño Diego, entre lágrimas y miedo, lanzó una frase que quedó suspendida. «No fue un accidente, tú lo sabes». La declaración le dio un giro inesperado a la historia. Todos los ojos se posaron en la pequeña figura del niño. Era como si un rayo iluminara su inocencia. ¿Qué significaba todo esto? Un segundo antes la explosión era solo ruido. Ahora era el eco de un secreto a punto de estallar. La gente temía por su seguridad, pero también quedó atrapada en la intriga de las palabras de un niño que parecía saber más de lo que debía. Con un nudo en el estómago, Roberto comprendió que las cosas eran aún más complejas. Esa explosión no solo había marcado la plaza, había hecho volar por los aires sus percepciones, su comprensión de cada uno de ellos. Su paz, su soledad, todo se tornaba en una oscura red de secretos entrelazados, y de repente el oscuro pasado de Juan ya no se sentía tan remoto.
Lo que antes parecía una vida tranquila se había convertido en un remolino de promesas rotas. Ahora el ambiente era un campo de batalla entre lo conocido y lo que estaba por revelarse. Los desprecios, los secretos y las traiciones se vislumbraban en cada rincón. Ardían entre los recuerdos y clamaban por ser libre. ¿Quién era realmente Juan y qué secretos estaba dispuesto a arrastrar con él, incluso si eso significaba perderlo todo? La explosión aún reverberaba en los oídos de todos, mientras la nube de polvo se disipaba lentamente. La gente, paralizada en un torbellino de emociones y apuestas, seguía mirando a Juan, cuyas manos temblaban como hojas secas en el vendaval. «¡Diego, ven aquí!», gritó Laura, pero su voz apenas podía competir con el caos que acababa de desatarse. Diego, aún en estado de choque, balbuceó: «No sabía, no sabía», con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Su expresión, una mezcla de miedo y confusión, provocó que el corazón de Roberto se marchitara. Laura corrió hacia él, pero algo en el frenesí de la multitud la hacía sentir como si nadara contra la corriente. Sintió una punzada en el pecho. La plaza ahora estaba llena de murmullos nerviosos. ¿Qué pasó? «¿Qué fue eso?», gritaban algunos. La tensión era más palpable que nunca. Alicia, su rostro pálido, miraba a Juan como si le hubieran lanzado un puñetazo en el estómago. «Tú no puedes seguir así», le dijo, su voz apenas un susurro. Pero, en medio de todo, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Un hombre de pie en la esquina, su cara marcada por el sudor y la desesperación, apuntó hacia el suelo. «¡Miren! ¡Miren!». Todos giraron la vista hacia el lugar que él señalaba. Y el pánico se encendió como un fuego descontrolado. Allí, en medio de los escombros, había algo que brillaba. Una pequeña caja metálica, cubierta de polvo, pero su luz era casi hipnótica. Los murmullos se intensificaron mientras se acercaban. «¿Qué es eso?», preguntó alguien del fondo. «¿Un tesoro? ¿Una trampa?». Otros comenzaron a retroceder, temerosos, pero Laura, impelida por un impulso desconocido, se acercó y levantó la caja. A medida que la sostenía, su pulso se aceleró y una sensación inquietante comenzó a invadirla. «¡Ábrela!», gritaron algunos. «No, déjala ahí», respondían otros. La tensión se cortaba con un cuchillo. Entonces, con manos temblorosas, Laura giró la tapa. Un pestillo sonó como un disparo y la caja se abrió. El contenido brilló con fuerza. No eran oro ni joyas, sino documentos enmarañados, fotografías viejas y una carta, amarillenta por el tiempo. La multitud contuvo el aliento. Laura comenzó a leer, sus ojos escaneando rápidamente las palabras, mientras su rostro cambiaba de color. «Todo esto», murmuró, «todo esto es sobre Juan». Las miradas se dirigieron hacia él con tal intensidad que parecía que las paredes de la plaza pudieran hacer eco de sus pensamientos. Los murmullos se agudizaron en un clamor. «¡Esto no puede ser cierto!», se preguntaba Alicia, su voz quebrada por la confusión. «¿Qué has hecho, Juan?». Entonces, uno de los hombres de la sombra se acercó más. «Esas son las cosas que no debería haber encontrado. La verdad tiene un precio. Juan, tú lo sabes mejor que nadie». Todos se quedaron paralizados, temerosos de lo que pudiera estallar justo delante de ellos. La foto de un hombre, con una mirada de desesperación, capturó la atención de todos. «¿Quién es este? ¿Qué relación tiene con Diego?». Juan, la palidez adueñándose de su cara, se tambaleó. «No, no hay nada que ver aquí», balbuceó, pero su voz se quebró como cristal bajo la presión.
Allí, en esas páginas, había un relato que no solo desentrañaría su pasado, sino que destrozaría las relaciones que habían intentado construir en la tranquilidad de San Rosalía. ¿Tú lo mataste?, preguntó ferozmente Laura, y la plaza retumbó ante la acusación. La tensión se convirtió en una tormenta, los ojos de la multitud fijos en Juan, que se encogió de miedo. Entonces el chasquido de un disparador resonó. Todos miraron, incrédulos, y un grito espeluznante atravesó el aire. «No soy el que debe pagar, tú, Diego. Tú llevas la carga de la verdad». La plaza se sumió en un silencio insoportable mientras Diego, tembloroso y con la mirada más intensa que nunca, respondió. «Yo sé lo que hiciste. No puedo tener esto más tiempo». Sus palabras resonaron como un trueno. La revelación hizo ecos en cada rincón y la realidad se retorció nuevamente alrededor de ellos. Era un giro que dejaría a todos preguntándose qué más sabía el pequeño y cómo cambiaría eso todo lo que habían creído hasta ahora. Diego, con la voz ahogada por el llanto, miraba a Juan con una intensidad que hacía vibrar el aire. «Tú sabes, tú lo mataste». El eco de sus palabras se deslizó entre la muchedumbre, clavándose como un cuchillo. La tensión se palpaba, como un alambre en el que todos estaban parados, y el silencio se tornó pesado. Las miradas se vuelven de Juan a Diego, llenas de confusión y temor. Juan intentó hablar, pero la voz no le salía. «No, eso no es verdad. Él miente». Pero su grito se ahogó ante el murmullo creciente de la multitud. Las cabezas comenzaron a girar, las cejas se fruncieron, y el miedo se convirtió en una tormenta. Nadie podía creer lo que estaban escuchando. Alicia retrocedió, sus ojos llenos de lágrimas, como si todo lo que había pensado sobre su vida se desmoronara. «Juan, ¿qué has hecho?», preguntó, temblando, pero él no la miraba. Estaba perdido, atrapado en sus propios miedos. En ese momento, el cielo se oscureció más, como si la naturaleza misma se preparara para un cataclismo, y entonces sucedió. Un grito desgarrador proveniente de la plaza hizo vibrar el ambiente. «¡Mamá!». Era Diego, pero su voz había cambiado. Ya no había un niño asustado. Era la voz de un hombre, alguien que llevaba un secreto asombroso consigo. «Yo soy el verdadero hijo de Juan». La declaración salió de sus labios como un rayo. Todos quedaron helados. Los murmullos se desvanecieron en un silencio que podía cortarse. No pudo ser. Las caras se miraban con incredulidad y el rostro de Juan se volvió blanco como la luna. «¿Qué?», murmuró Laura, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos. «¿Cómo puedes decir eso?». Las palabras apenas salieron de su boca. Las miradas de todos estaban fijas en Diego, preguntándose si realmente comprendía lo que había dicho. «Lo sé, es la verdad. Siempre he sido yo. Él me encontró». La voz de Diego se quebró mientras trataba de continuar, pero su madre, horrorizada, intentaba hacer sentido de la situación. «No, no puede ser verdadero. Tú, mi niño, eres un ángel». Roberto observaba, el corazón en un puño. La revelación se sentía como una explosión dentro de él, una descomposición del mundo que había conocido, como si todo lo que había sido el pueblo, su vida, todo se hundiera en un abismo. La multitud comenzó a murmurar. El caos se desató nuevamente. ¿Qué significa esto? ¿Juan no es su padre? La gente se miraba entre sí confundida y alarmada. Todos sentían que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Pero Diego, dejando caer su mirada, permitió que el temblor de su voz se hiciera más fuerte. «Lo encontré, la verdad sobre mi padre. Él no se fue porque no quería.
Me escondieron de mí mismo. Tengo más de lo que eso significa. Alicia se llevó las manos a la cara, el horror cruzando su mirada. Juan, ¿qué significa esto? ¿Qué le hiciste a este niño en realidad? Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una manera aterradora. Y entonces, de entre la multitud, alguien levantó la voz. Era una mujer mayor, con el rostro surcado por las arrugas del tiempo. ¡Yo sé la verdad! La atención se centró en ella. 35 años atrás, las promesas, los secretos enterrados. Todo se estaba fraguando y ahora ha resurgido. Con cada palabra, ella los arrastraba más hacia el abismo. La plaza se llenó de susurros. ¿Qué más está oculto aquí?, preguntaron algunos. Una agitación palpable recorrió a la multitud. Diego, sintiendo la carga de toda la verdad ahora sobre él, cerró los puños, miró a su madre y a Juan. ¿Qué más me ocultan? ¿Qué más hay, mamá? La pregunta suspensa fue como un golpe directo al corazón de Laura, su rostro ahora lleno de angustia. Roberto sintió que toda la lucha interna que había llevado en su pecho erupcionaba. ¿Es posible que todo lo que hemos creído se derrumbe aquí en esta plaza?, se preguntó. ¿Quiénes eran realmente? Juan, Alicia. Las sombras estaban comenzando a acecharlos y la verdad parecía estar más allá de la comprensión, ocultando secretos que la mayoría preferiría dejar bajo la superficie. Mientras la noche empezaba a caer, la tensión en el aire se volvió tangible, ácida como un veneno que estaba a punto de estallar. ¿Qué más sucedería ahora que la bomba había estallado? ¿Qué más oscuro y devastador aguardaba en los pliegues de esa realidad que comenzaba a resquebrajarse frente a ellos? La plaza seguía envuelta en un silencio aturdido, como si el aire mismo temiera romper la tensión que había estallado entre ellos. Laura sostenía la caja, los ojos fijos en Diego, tratando de procesar sus palabras. ¿Eres el verdadero hijo de Juan? La incredulidad colgaba en el aire, y cada uno de los presentes parecía contener el aliento, esperando una respuesta, una explicación. Diego bajó la mirada. El nudo en su garganta apenas lo dejaba hablar. No fue solo un juego. Mis recuerdos están La multitud se aglomeraba, sus cuerpos tensos, ansiosos por entender. Roberto sintió que su corazón se aceleraba. Algo no encajaba, como si se estuvieran abriendo puertas que debían permanecer cerradas. Alicia, con el rostro desencajado, comenzó a retroceder, como si una sombra lo estuviese persiguiendo. «Esto no tiene sentido. ¿Cómo puede ser? Diego no puede ser tu hijo, Juan». Su voz resonó, pero todo el mundo estaba demasiado atrapado en su propio caos emocional para ofrecerle consuelo. «Es la verdad», gritó Diego, su voz ahora más fuerte, desafiando las miradas incrédulas. «Ustedes escondieron la verdad. Sabían que papá no se fue, que lo mataron y me separaron de él». El silencio se volvió opresivo y entonces ocurrió lo inimaginable. Desde la esquina de la plaza, un hombre apareció, vestido con una chaqueta oscura. Una sombra conocida para algunos, un rostro del pasado. «No deberías haber dicho eso, chiquillo», resonó su voz profunda, cortando el aire como una cuchilla. Era Manuel, antiguo amigo de Juan, pero sus ojos reflejaban algo más. Una chispa de peligro. La simbología de su presencia era inquietante, que el murmullo de la gente se convirtió en un grito colectivo. «Él no es nuestro amigo», algunos decían. Otros repetían, «Él es peligroso». Manuel sonrió, pero no era una sonrisa amable. ¿De verdad creían que podrían ocultar todo esto por siempre? Las verdades tienen un camino para salir a la luz. Dejó caer, mirando a Juan, que palideció mientras la mirada de Manuel se intensificaba.
¿Qué sabes tú, Manuel?, preguntó Juan. Su voz apenas un susurro. La ansiedad flotaba entre ellos como un veneno, empapando el ambiente con miedo. «No deberías estar aquí». Pero el hombre no se detuvo. «Ah, pero aquí estoy», dijo, acercándose lentamente. «Siempre bajo la sombra, siempre escuchando, sabes más de lo que has dejado ver». Antes de que alguien pudiera reaccionar, Manuel se lanzó hacia Juan y en un movimiento rápido como un rayo lo empujó contra una de las paredes de la plaza. «Lárgate de mi camino. La verdad, Juan, la verdadera verdad va a salir de una vez por todas». El grito resonó y la plaza se llenó de un caos estruendoso. Gritos, llantos, las personas se empujaban entre sí, buscando escapar del horror inminente. Pero eso no era todo. En la confusión, Diego soltó la mano de Laura y se abalanzó hacia Manuel, gritando: «Tú no lo mataste, eras su amigo y lo traicionaste». El eco de sus palabras resonó, cada sílaba golpeaba como un martillo, y las miradas se dirigieron nuevamente hacia Manuel. «¿Qué estás diciendo?». Manuel se congeló, y en sus ojos Laura vio una rendija, el reflejo de un pasado que todos ellos desconocían. De repente, algo cambió en el aire. La atmósfera se volvió aún más pesada. Fue como si el tiempo mismo se detuviera. La furia en los rostros de todos se convirtió en confusión. La plaza vibró con murmullos inquietantes. ¿Traición? ¿De qué estaba hablando el niño? La multitud comenzó a olfatear el miedo. Laura y Roberto intercambiaron miradas, entendiendo que el momento era más grave de lo que se había imaginado. ¿Qué más había detrás de esa historia que creían conocer? Fue entonces que Manuel, dejando caer una frase como un hacha, dejó a todos helados. «Lo hice, lo maté, pero tú no eres el hijo que piensas que eres. Tu madre no es quien crees». Se rió, una risa oscura que reverberó por la plaza. La revelación fue como una chispa. Un grito de horror salió de los labios de Laura, un eco que resonó en cada rincón de San Rosalía. El caos estalló nuevamente, pero esta vez los secretos se habían vuelto aún más devastadores. Quedaban preguntas en el aire, y el corazón de Roberto se ahogaba en la confusión. ¿Quién era realmente Diego? ¿Y qué se escondía detrás de la tensión constante de Manuel? La verdad parecía esclavizar a todos, y el dilema apenas comenzaba. La atmósfera en la plaza se encrespaba. Los murmullos reverberaban como un eco en llamas. Diego, con los ojos brillantes de desesperación, miraba a Juan. «Tú no eres mi padre». La frase resonó y todos quedaron helados, como si el mundo se hubiera detenido. Laura, paralizada, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Diego? Manuel, con una risa oscura en sus labios, parecía disfrutar de ese desastre. Pobre niño, ¿no sabes que hay más de lo que te han contado? De repente, un murmullo de terror llenó el aire. «¿Qué más, Manuel? ¡Habla!», gritaron algunos del público, asomándose de sus miedos, la incredulidad convertida en ira. «¡Basta!», Juan rugió, su rostro empapado en sudor, pero había un temblor en su voz. «Deja de mentirles, Manuel. No tienes idea de lo que haces». Sin embargo, el brillo en los ojos de la multitud se había vuelto amenazante. Comprendían que algo fuera de control estaba a punto de revelarse. Diego, entre el miedo y el valor, alzó la voz. «¡Ay, sé la verdad!
No soy solo un niño, eres un monstruo. Las palabras resonaron como un disparo. Roberto sintió que su corazón latía desbocado. El tiempo se alargó y el caos pareció extenderse, tragando la plaza. Una figura emergió de la multitud. Era Laura. «Diego, ven aquí». Su voz se cortó, fluyendo con la preocupación de una madre. Pero el niño dio un paso atrás, la confusión ocupando su rostro. «No puedo, mamá. No puedo seguir viviendo en esta mentira». El viento sopló fuerte, levantando polvo en la plaza, creando un velo entre ellos y la verdad. «¿Qué pasa, Diego?», preguntó la mujer mayor, con voz entrecortada. «¿Qué sabes?». Pero él solo miraba a Juan, exigiendo respuestas con su mirada intensa. En ese momento, el silencio fue interrumpido por un fuerte estallido, como un rayo que partiera el cielo. La multitud se estremeció en desbandada. Era un coche, un vehículo negro que se estacionó de golpe, como si hubiera llegado de otra dimensión. De él, 2 hombres con trajes oscuros salieron con pasos firmes y miradas fijas. «¿Juan?», uno de ellos gritó, esperando que el hombre se diera la vuelta. El ambiente se volvió tenso de inmediato y todos contenían la respiración. «Ha llegado el momento de cobrar la deuda», continuó el segundo, y sus palabras resonaron en la plaza como un eco. «¿Qué deuda?». Preguntas confusas brotaron entre la multitud. «Vamos a acabar con esto», gritó Juan, pero su firmeza se deshacía con cada palabra. Los hombres avanzaron, y el pánico se adueñó del lugar. Laura tomó a Diego por el brazo, con miedo en sus ojos. «Vamos, hijo», pero él se plantó. «¿Y qué pasa si la verdad me consume? No puedo escapar». Fue entonces que uno de los hombres desenfundó un objeto brillante, un pequeño dispositivo, y la multitud retrocedió. «Lo que vamos a revelar sobre ti y sobre tu madre cambiará todo». Ternura y horror se mezclaban en el aire. La incredulidad corrió como un relámpago. «¿Sobre mi madre?». La pregunta de Diego era un grito desesperado. Su voz se quebró. Y así, en un giro aún más impactante, el hombre se giró hacia la multitud. «Leticia, tu madre está viva». Las palabras estallaron en la plaza como un trueno, y cada rostro se volvió hacia Laura, que palideció al punto que parecía una sombra. «¿Qué estás diciendo?», preguntó en un susurro, su voz quebrándose en la opresión de la revelación. Diego se acercó, confuso y angustiado. «¿Qué significa esto, mamá?». Las palabras del desconocido le rompieron al niño. Mientras todos estaban parados, petrificados, el viento sopló una vez más. En medio del horror y la confusión, algo irreparable se había roto. La verdad, como un volcán, estaba a punto de hacer erupción. ¿Qué significaba todo esto? La plaza quedó estancada en el tiempo, los corazones latiendo en espera de lo inevitable. Pero el futuro, la realidad que conocían, ahora se desmoronaba enfrente de ellos, dejando un abismo de dudas hinchando el aire. ¿Qué vendría después? El caos apenas comenzaba. La plaza estaba sumida en el caos y el aire temblaba con tensión. Los murmullos se transformaron en gritos de confusión y horror al escuchar las palabras de Manuel. «Tu madre está viva», resonaron en el corazón de Laura, y un escalofrío le recorrió la espalda. Diego, tembloroso, soltó la mano de su madre y dio un paso atrás. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad llenó su voz y sus ojos, normalmente tan llenos de vida, ahora parecían desbordarse de un miedo profundo. La multitud, paralizada, miraba como si el tiempo se hubiera detenido. «La verdad, Diego, no puedes esconderte más», exclamó Manuel, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y poder.
Un pequeño grupo de curiosos había empezado a acercarse, y los murmullos crecían. Ella conoce más de lo que tú crees. Durante años ha estado a tu lado, solo que no lo sabías. La directora de esa mentira no era otra que la madre que Diego había idealizado. Laura, con el dolor reflejado en su rostro, sintió que el aire se le escapaba. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Dónde está ella? Su voz, una mezcla de desesperación y angustia, se alzó por encima del restablecimiento de la multitud. La angustia hizo brotar lagrimones por sus mejillas. Esa historia era más profunda de lo que pensaba. Mientras el caos crecía, Diego, sintiendo el peso del mundo, preguntó: ¿por qué no me lo dijeron? ¿Qué más han escondido? Mamá, explícalo. Miró a Laura con una mezcla de ira y dolor, como un niño que había sido arrastrado por la corriente sin quererlo. Alicia, aún tratando de asimilar lo que estaba sucediendo, hundió su rostro entre sus manos. ¿Qué está pasando aquí? Se giró hacia Juan, buscando respuestas, pero él parecía estar en un trance. Las palabras de Diego lo habían golpeado como una piedra lanzada al agua, creando ondas que parecían derrumbar todo lo establecido. Sin embargo, lo que siguió fue aún más impactante. Manuel, con una risa sardónica, levantó la mano. Espero que estés preparado para lo que viene, Juan. Nos encargaríamos de esto tú y yo. Y no importa cuán profundo sea el secreto, lo vamos a desenterrar. Con esa frase, el aire se volvió tan denso que todos lo sintieron. Y de repente ocurrió lo inesperado. Justo cuando pensaban que no podía haber más sorpresas, un grito desgarrador atravesó la plaza, una voz conocida por muchos. «¡Basta, Manuel!». La figura de Leticia, la madre de Diego, emergió de la multitud como un espectro. Sus ojos ardían. Inmediatamente el temor hizo eco en la plaza. «¡Soy yo! ¡Soy Leticia!». La revelación fue como un rayo en el cielo despejado. La confusión estalló de nuevo y la gente murmuraba entre sí, incrédula. «No, no puede ser», decían algunos. Laura sentía que el mundo se le escapaba de las manos. No podía ser. «¿Eres tú? Pero creímos que estabas muerta», se atrevió a preguntar, la voz entrecortada por la incredulidad. Leticia se acercó, las manos levantadas en señal de paz. «Sí, he estado oculta, pero ahora no puedo quedarme al margen. Hay cosas que necesitan ser esclarecidas, cosas que involucran a Juan». Su voz se quebró y el peso de las palabras fue como un ancla en el corazón de Justin. ¿Qué sería lo que quería revelar? La multitud, ahora completamente cautivada, escuchaba con atención. «Lo que ocurrió no fue un accidente», dijo Leticia, su pecho subiendo y bajando mientras se preparaba para desatar todo ese veneno. «No solo luchaba por mi vida, estaba tratando de proteger a Diego». Laura sintió que le daba un vuelco el estómago. «¿Protegerlo de qué?». La pregunta salió de su boca antes de que pudiera pensar. Los ojos de todos estaban fijos en Leticia, esperando la respuesta que cambiaría sus vidas para siempre. Y cuando Leticia abrió la boca, la verdad estaba a punto de desatar un torrente de emociones y revelaciones que harían tambalear a San Rosalía para siempre. Las relaciones, las lealtades, todo lo que creían saber, estaba a punto de volar en 1000 pedazos. ¿Quién era realmente Diego? Y lo más inquietante, ¿qué más escondía Juan? La plaza estalló en un caos ensordecedor. La revelación de Leticia había sacudido los cimientos de San Rosalía.
Los rostros de la multitud eran un mosaico de incredulidad y miedo, cada uno procesando lo que significaba la vuelta de una madre que muchos creían muerta. Laura, en el centro de esa tormenta, sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. «¡No puede ser! ¡Dime que no es cierto!», gritó, las palabras saliendo como un lamento angustiado. Leticia, con una mirada decidida, se adelantó. «Tuve que desaparecer para protegerte, pero nunca dejé de ser tu madre», dijo, su voz un eco de dolor y amor. Diego, con los ojos llenos de confusión, buscó respuestas en el rostro de su madre. «¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no volviste por mí?». La multitud contuvo el aliento. La tensión en el aire era palpable. Juan se quedó paralizado. La verdad lo oprimía como un yugo. «¡Leticia!», exclamó con desesperación, las manos temblorosas. «¿Qué tiene que ver todo esto conmigo?». «Todo, Juan, siempre todo. Lo que hiciste y lo que has mantenido oculto. Ahora todos lo saben», afirmó ella, su mirada fija en él. La sinceridad en su voz hizo que la plaza temblara. Las primeras sombras de la noche comenzaban a esconder el sol, pero la verdad alzaba su voz con más fuerza que nunca. Los murmullos de la multitud aumentaron. ¿Qué hizo Juan? Resonaron voces entre la gente, llenas de suspenso e incertidumbre. Alicia lo miró con ojos de traición. El dolor de la revelación encendía su ira. «¡Tú no puedes seguir así!», gritó, dándole la espalda. «Toda esta vida ha sido una mentira». Diego se acercó a su madre. Su rostro reflejaba confusión y dolor. «¿Por qué no viniste antes?». «¿Qué es lo que oculta mi padre?», preguntó, su voz quebrándose en medio del caos. Leticia inhaló profundamente y en un momento suspendido dijo: «Él estaba involucrado con hombres peligrosos». La plaza se ensombreció con cada palabra. Se vio obligado a permanecer en silencio. «¿Y yo? Yo creí que estaba protegiéndote al distanciarme». El aire se llenó de murmullos de sorpresa. Cada palabra de Leticia caía como un ladrillo sobre el corazón de todos. «Pero esta mentira no puede continuar», agregó, mirando a Juan con determinación. «La vida de Diego es más valiosa que cualquier secreto oscuro». Juan intentó moverse, pero las miradas de la multitud lo mantenían atrapado. «Yo lo hice por ustedes. Siempre lo hice por proteger a nuestro hijo», gritó, pero su voz se desvaneció ante el estruendo creciente. Al final, no había escape. Mientras el sol se escondía, un silencio pesado pesaba sobre todos, un silencio que era el preludio de la tormenta. Fue Diego quien, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, rompió la quietud. «¡No más secretos! ¡Déjame conocer la verdad!». Leticia le acarició la cara, sus ojos brillando con lágrimas. «Te prometo que te contaré todo, pero tengo que saber que estás listo para escuchar». «Estoy listo», afirmó el muchacho, su voz resonando firme en la penumbra. «Es hora de que todos escuchemos la verdad». Con esas palabras, la plaza pareció respirar. Un nuevo aliento de esperanza flotaba entre los presentes. La angustia de los años se deshacía en la imagen posible de una nueva vida. Todo lo que habían vivido, todas las rivalidades, ahora parecían pequeñas ante el poder de la verdad. Juan, al notar que se acercaba su hora, alzó la vista. «No estoy solo», gritó, encontrando valor. «Vamos a enfrentar esto juntos. Yo seré el primero en contar mi parte. Todo lo que hay que saber. Estoy listo para afrontar las consecuencias». La multitud se agitó. Una ola de murmullos se extendió. Había más en juego que solo sus secretos.
Su historia coexistía con la de todos en aquel pueblo. Así, mientras la última luz del día desaparecía, un nuevo amanecer parecía prometer un cambio. Un cambio dictado por la verdad y la unión. Había un futuro esperándolos, uno que era más fuerte que el miedo y que traía consigo la posibilidad de redención. La historia de San Rosalía estaba lejos de haber terminado. Nuevos capítulos esperaban ser escritos en una narrativa que apenas comenzaba a florecer. ¿Y tú, querido lector, estás listo para ser parte de esta historia? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que continúes viendo estos relatos que resuenan en nuestro interior. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.